Hola, bienvenidos a nuestro 9º episodio de Yo Siendo Oficio, el podcast. Hoy vamos a desarrollar un episodio súper bonito y súper orgánico porque hoy vamos a entrar un poquito en la vulnerabilidad. Por ahí tengo a mi equipo que me va a acompañar durante todo este episodio para participar activamente conmigo, porque hoy desarrollaremos un tópico que abre los espacios de mi vulnerabilidad como fisioterapeuta. Y le dimos el título de La fisio rota. Y esto encierra un poco pues el tema de ese peso invisible que cargamos los fisioterapeutas detrás de ser humanos, detrás de ser madres, detrás de ser esposa, detrás de ser solamente una persona más allá del profesional. Y es que a quien no le ha pasado, y me gustaría que se identificaran, quien nos escucha aquí, que por su profesión, en este caso el fisioterapeuta, que somos nosotros quienes palpamos físicamente o entramos en contacto directo con los pacientes y asimilamos mucho de esas energías o esas dolencias que tiene el paciente, o en algunos casos, ¿por qué no?, nos hemos sentido quizás frustrados o un poco impotentes porque el paciente no ha logrado recuperarse completamente. Y es aquí donde entra el tema de la fisio rota. ¿Por qué? Porque debemos entender que más allá de la profesión existen situaciones, creencias, presiones sociales que nos llevan a buscar siempre la perfección, cuando debemos entender que la perfección no existe. Y si no existe, también el tratar de conseguir siempre ese ser la fisio experta perfecta tampoco existe. Porque detrás de todo ello, si es cierto que tenemos que formarnos y capacitarnos, tenemos una parte humana que es lo que hace que a través de esas grietas podamos transformarnos, y ese es el objetivo que queremos enseñarles hoy. Detrás de una grieta, en este caso de esta fisio rota, que hoy vamos a hablar un poco de mí y de mis vulnerabilidades, hay cosas que me han hecho crecer y que me han hecho transformar. Y eso es lo que queremos expresar un poco acá, porque más allá que crear episodios, que verdad, chicos, eso es lo que no queremos, que sean episodios informativos o solamente de información genérica, no. Queremos algo cotidiano y algo en lo que podamos enganchar y que podamos interactuar con ustedes, con nuestra comunidad, para poder crecer, porque la base de nosotros es la parte humana, la cotidianidad, lo esencial, y por eso es que siempre vamos a lo integrativo. Así que vamos a darle inicio a este maravilloso episodio en donde pues mi equipo va a participar acá conmigo para desarrollar Hola, una hola. conversa bien bonita como siempre. Hola. Larisa. Bueno, ¿cómo estás, Mari? Eh, Hablando de rota o de estar roto, obviamente no siempre hablamos de dolor físico o de alguna postura física o dolor de tu cuerpo. Pero ¿una vez has tenido alguna etapa donde mentalmente estabas como en colapso porque el paciente o la paciente que estuviste atendiendo simplemente quería como si fuese un microondas, ¿sabes? O sea, como que todo fuese rápido ya y tú decías, no, pero con paciencia, pero te ha pasado que has colapsado por el hecho de que una paciente no valore tu trabajo y lo que haces. Sí, bueno, de hecho, hoy es un día de eso, vamos a hacer un hacia atrás. De hecho, voy a empezar hablando Recordatorio. de hoy y voy a ir
del presente al pasado. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque bueno, ayer justamente, ahora que me estás hablando de eso, me pasó que me levanté súper dispuesta y súper organizada y estructurada para poder desarrollar mi jornada en que, bueno, esté haciendo mi capacitación o mi formación en lo que es la parte de inmunoalfabetización, la psiconeuroinmunoendocrinología. Y bueno, entre mi faceta de mamá y de profesional, allá Mariana tiene 3 hijos tengo 3 hijos, sí, es correcto, y tengo una de 2 años. y una chipilina. Ustedes también tienen una así súper activa. También hemos entrado en colapso mental. Ayer justamente entré en colapso y lo vi ahorita en la mañana que me desperté. De verdad, tenía un dolor de cuello y una tortícolis increíble que yo decía, o sea, ¿qué me pasa? Y cuando porque por lo general todas las mañanas yo me levanto y me siento 5, 10 minutos como a ordenar mis ideas y a enfocarme, ¿no? Y cuando intenté pensar en el día anterior de por qué yo me sentía así, me di cuenta que intenté muchas veces sentarme para ver la clase, me sentaba 10 minutos y no podía porque venía la bebé y me decía mamá y yo la cargaba y otra vez espera un momentico y le ponía pausa y volvía otra vez y anotaba, pero realmente es que no pude ni estar enfocada ni poder desarrollar lo que yo tenía para ayer. Y en ese momento, o sea, me sentí como frustrada y de hecho, te cuento, ayer vinieron unos amigos y me dio risa porque me dicen, ay, ¿qué más, Mariana? ¿Qué tal tu día? Y la primera respuesta que yo les dije fue que hoy no pude, o sea, hoy no me dejó hacer casi nada. Ay, qué bella está Alesia, qué bella está la bebé. Hoy no pude hacer casi nada. Entonces, ya yo hasta incluso con mis palabras lo decreté porque me sentía colapsada. Claro, eso es hoy que me doy cuenta del día de ayer, entre tanto que intenté. Y si me voy hacia atrás, sí, de verdad que pasa mucho que uno intenta rescatar o sanar a los pacientes porque es mi vocación y es lo que me gusta. Pero quizás en algún momento, ¿por qué no podemos pensar que yo pudiera olvidarme de mí? Quizás de descansar y pasa el O sea, caso. ¿si te ha pasado alguna vez eso o sea, te has sentido, no sé si la palabra sea hipócrita, pero puede llegar a serla, de querer sanar a alguien estando rota? Tú por Sí, dentro. por supuesto. Ahí entra creo que el tema y me pasaba incluso, y tengo que sacarlo a colación, porque hace un tiempo atrás, pues yo tuve un emprendimiento de una clínica de rehabilitación destinada a suelo pélvico, donde pues las expectativas y la planificación pues no funcionó. Y en el momento pues que se decide que eso ya no está funcionando, en algún momento sentí que era como una frustración, wow, ¿cómo voy a cerrar la clínica? O sea, me siento frustrada, si esto era mi Un sueño, fracaso. aquí yo tenía, así. Pero por el contrario, vi a través de ello todas las debilidades que habían en la fisioterapia. Porque me di cuenta que una terapia física no cura del todo y no genera la adherencia a las terapias de rehabilitación en el paciente. Porque siempre lo he dicho, un paciente que va a terapia por X motivo de consulta y no aplica durante las demás horas del día alguna sugerencia o no cambia ciertos hábitos que le están afectando, pues su rehabilitación no va a ser efectiva. Entonces cuando vuelven a ti te vuelven a decir, oye mira, pero es que de verdad yo me siento como que igual, o sea, no sé qué me pasa. Entonces el entender de que la fisioterapia no es la cura del todo, ni que nuestras manos sean milagrosas, aunque sí son una herramienta para proveer salud o restaurar un poco la salud, es cierto que todo es un trabajo en equipo. Entonces, con el pasar del tiempo y esas grietas, pues han hecho que surjan proyectos como que este podcast nació de esa grieta. Y yo siento que con el poco tiempo que llevamos, que ya este es nuestro 9º episodio, pues y tendremos 600 y más. Sí, 600 hasta 1000. Por ahí estaba escuchando un podcast que tienen la proyección de 1000. Pero es interesante ver que a veces de las cosas que uno cree que te altera la rutina o te altera la dinámica, puedes sacar muchas cosas en construcción.
Y obviamente que con el tema de los pacientes es como complicado, porque de hecho una vez lo estábamos hablando, Larisa, que cuántas pacientes no hay que a veces se han hecho tratamientos de suelo pélvico y van y se hacen las terapias. Ay, sí, bueno, yo mejoré un poquito, pero ya después no. Bueno, tú me echaste un cuento una vez de una paciente Sí, sí. Sí, por ahí que cercana. voy un tiempo, funciona, pero bueno, ya después si mis hábitos no cambian, Y vuelve el problema. ya después esa persona ni volvió a No, ir claro. y de repente sintió con la molestia y lo normalizó pensando, bueno, no, ya es normal. No hay nada que pueda hacer con esto, porque ya lo intenté y no funcionó. Entonces, fíjate, esa grieta, que aunque muchas personas pudieran verlo y dice, bueno, no, cambio de carrera. De verdad que a veces mucha gente me ha dicho, oye, pero mira, o sea, no tienes tantos suscriptores en el podcast o que no he visto, no, pues tú no has visto que no te han subido los seguidores. Y les he respondido que, o sea, de verdad que no me importa. O sea, yo no hago esto Claro. ni por parecer perfecta, ni por sentirme que soy la mejor, ni la que sé, sino porque es algo que me apasiona y me gusta y pienso que en algún momento las personas indicadas son las que entran a nuestra comunidad y eso es lo que buscamos aquí. Quizás este contenido no es para todas las personas. Como se habla mucho que también el formato online de las consultas online no es para todas las personas y es muy cierto, pero sí funciona. De hecho, hace poco vi una chica de España que publicó un artículo donde hablaban que había tanta efectividad con la parte online como con la parte física. Que aunque obviamente el paciente en algún momento pudiera necesitar algo físico, estaba claro que el porcentaje de efectividad también del abordaje online era real. Era real y era porque el paciente tenía más adherencia, más compromiso, el acompañamiento se sentía más motivado. Entonces, esa grieta de repente de ese proyecto que yo tuve, que yo pensé que pudo haber durado más años y no duró, me ha hecho ser lo que soy hoy en día. Claro. Y pienso que se pudo haber pensado que aunque bueno, ya, o sea, no funcionó, me cambio de carrera, no lo sigo ejerciendo, pero yo quiero seguir adelante porque pues es lo que me gusta y es lo que me llena. Claro, y ahí también entra este tema de que es bien interesante del síndrome del impostor, ¿sabes? Como que bueno, esto está pasando porque no fui capaz y entonces ahí viene también la comparación con otros colegas y con el resto de las personas que a lo mejor sí les funciona algo que a ti no te funcionó. O sea, ¿cómo surge esa grieta en cuanto a tú compararte con otros o en el entorno de Sí, sí. de los mismos oficios? Pues, o sea, que surge realmente una grieta de allí, no surge. Sí, no te miento. En algunos casos es inevitable que al ver las redes sociales, tú no es que te compares, sino que tú digas, wow, esta fulanita o fulanito está haciendo esto y, oye, y yo, cónchale, no estoy viendo que de repente no están subiendo no sé, los seguidores o los likes, pero he aprendido algo y eso es lo que aplico siempre que me levanto, intento pasar por lo menos 90 minutos evitando ver las redes sociales. Claro, okay. ¿Sabes? Para no contaminarme, que mis pensamientos en la mañana no sean lo primero de ver, porque siempre, como que la energía siempre te trae punto y dices, wow, mira, fulanita sacó esto y mira y lo otro. No, de verdad que cuando uno va hacia maduro, yo intento hacer mi trabajo por lo que yo siento. Y bueno, y de hecho como equipo no nos comparamos ni buscamos, ay, mira que Sí, la buscamos otra chica que todo, trabaja suelo que pélvico sea muy sacó orgánico esto, y muy de nosotros. ¿por qué no lo sacamos así? Porque vi que, mira, ella le fue bien y no, de verdad que nuestro contenido, y bueno, eso que está ahí, tanto como en Instagram, en nuestro trabajo, como en el podcast, es contenido genuino de nosotros. No intento compararme, que a veces pasa, ¿no? Como humano sí, cuando ya estás de repente en la tarde cansada y te aparece eso, pero yo realmente a veces me inspira. Eso, es como ver la parte sana. A veces me inspira porque yo veo y digo, mira, en algún momento este proyecto, porque nace desde la humanidad, o sea, nace desde el punto de vista de servir.
porque si lo miramos desde el punto de vista de mercantilismo, ya pues esto ya lo hubiésemos cerrado desde hace tiempo, pero no quiero hacerlo. Yo lo hago porque me gusta servir o porque es lo que yo siento. Y creo que estos son espacios que permiten pues que la gente vea esa humanidad, y pienso que si alguien necesita información, bueno, o tiene la IA, que bastante que se la da, o bueno, alguna colega, de hecho me pasa, como mi abordaje es online, cuando hay algún paciente que me escribe y mi criterio dice que necesita una atención física, yo lo he derivado a fisios Claro. que le abordan la parte física, y me parece genial, porque he aprendido a, digamos, como a extraer el hecho de que el abordaje físico, vamos a estar claro que aquí en Venezuela, la situación económica, quizás la parte cultural, quizás la parte de adquirir algún equipo realmente que sea efectivo y de buena calidad, es como costoso. Y yo, a modo personal, lo pienso así. O sea, si yo no puedo tener un equipo o una aparatología que realmente sea efectiva para el paciente, prefiero no tenerla. Prefiero brindarle el abordaje del acompañamiento, porque yo considero que si tú tratas una afección física, estamos tratando el síntoma. Pero ¿qué pasa con la raíz? Exacto. Y esa es la parte de la psiconeuroinmunoendocrinología, de la mano de la inmunoalfabetización que estoy haciendo, porque hay cosas que se tienen que tratar primeramente para poder corregir un síntoma, digamos, físico, o una disfunción o una lesión. Entonces, para mí que es eso es... interesante porque tú hablabas del fracaso o hablábamos del fracaso, y yo creo que muchas veces el concepto que se está manejando al día a día del fracaso nos hace estar rotos. O sea, ¿a qué voy con esto? Si tú no tienes 1 millón de likes, es un fracaso. Y lo hablamos la otra vez. Obviamente, Sí. nuestra meta es poder llegar a ser una comunidad grande, más que por el número. Es porque al tener un buen número es porque tenemos un gran impacto Exacto. dentro de la sociedad, y siempre hemos hablado del bienestar que le podemos sumar a la sociedad. Pero hablábamos acerca de que por lo menos el tiempo de las redes sociales, es que si no tienes una cantidad de me gusta, una cantidad de visualizaciones, estás mal, es un fracaso. Sí. No está funcionando el contenido, pero inclusive uno se puede pensar, a veces uno lo ve 2.000 personas, y dentro de las estadísticas, no, wow, no son tantas personas, pero imagínate que tú estuvieses en un auditorio y te estén escuchando 2.000 personas, el concepto es el mismo. No, 2.000 No. personas en un auditorio, wow. Mete 2.000 personas en tu casa para que te escuchen. Pero es que mira, es que hasta 100 y pico. Hasta 100. O sea, Claro, hasta 100 personas. o sea, es 200 el valor, personas. porque nosotros le damos el valor de las personas, que así sean 10 likes, 18. Por supuesto que queremos más, y bueno, por favor, denle like. Exacto. No solamente el podcast, sino en nuestro Instagram nuestro también, Instagram. porque también hay contenido de valor ahí. Pero, mira, yo de verdad pienso que cuando uno hace las cosas, pues desde el corazón, desde la parte profesional, desde la responsabilidad, porque todo esto lo hacemos con responsabilidad, y sabemos que como equipo esto tomó una transformación, porque inicialmente era una cosa, y después esa grieta hizo que saliera esto. Entonces estamos dando, digamos, un servicio humanizado, de crecer, de transformarnos, Claro, de bienestar. Y esa es la intención, porque como profesional lo veo. Vuelvo y te repito, o sea, a veces la gente me dice, mira, una amiga me dijo un día, pero tú de verdad tienes que abrir el consultorio físico. Y yo le dije, mira, yo no, o sea, ahorita Claro, no es parte del proyecto. no es parte de mi proyecto. ¿Sabes por qué? Yo le dije, porque cuando hablo de competencia, no es que exista, no desde el punto de vista destructivo, sino que yo pienso que cada quien tiene su manera de abordar las cosas, Su tiempo. Y nadie tiene la verdad en sus manos. Aunque de repente yo me haya graduado con una colega en una misma especialización, y de repente podemos tener puntos de vista diferentes y abordajes diferentes que hacen que cada uno tenga un trabajo genuino y lo desempeñe de manera genuina. De hecho, yo siendo oficio, el podcast
es para brindar ese tema de la apertura a ese cambio de paradigma de la fisioterapia. Porque la fisioterapia, si bien es cierto, bueno, cuando yo recuerdo que me gradué, trabajaba de todo. Aunque claro, podías trabajar lo neurológico, lo deportivo y tal. Y te digo, repito, antes que siga, el concepto que teníamos las personas de la fisioterapia eran que solamente arreglaban las cosas masajeando. Ese es el concepto que tiene uno, el que está afuera, que no estudió eso. Pero, pues, Bueno, es que date cuenta, ahorita todo el concepto que se está manejando es todo lo que es la parte, no solo del sistema nervioso autónomo, cómo influye, sino cómo influye el sistema inmunológico, el sistema endocrino, junto con el sistema nervioso y el sistema digestivo, para sanar o para proveerles herramientas al claro, es paciente mucho para más ayudarlos profundo. a sanar. Y eso es parte de la Claro. inmunoalfabetización. Entonces, esa grieta me lleva a mí a sacar una conclusión. ¿Qué hago yo con una paciente que tiene un prolaxo? De repente le puedes enseñar a hacer Kegel y de repente, ajá, la ginecóloga le hace su IFU vaginal y todo el cuento y mejora y le pones la electroestimulación y empieza, y le corriges la postura. Pero ¿qué pasa si yo a esa paciente, yo no le doy el acompañamiento desde el punto de vista de qué emociones tiene durante el día, cómo respira? O sea, ¿qué se dice ella todos los días? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su ambiente de trabajo? Sí, mira, nosotros ahorita estamos dando un curso que, que básicamente es un poco, o sea, se hace un poquito de eso, porque el dolor físico puede ser la reacción o lo externo que uno ve y siente y quiere curar de una vez. Pero ¿qué hay de lo que te está provocando? Y nosotros dentro del curso hablamos acerca de hacernos muchas preguntas. O sea, preguntarte, ok, ¿por qué reaccionas así? ¿O qué te está llevando a hacer eso? O sea, no ¿O qué sientes que te genera que sientes que te genera esa emoción? Claro, exacto, no lo evidente. Porque lo evidente es, no, si yo contesto feo. O yo estoy estresado siempre. O sea, el estrés ya es el último eslabón. ¿Qué pasa con lo que te está generando? ¿Por qué te está generando? ¿Con qué creencias has crecido tú que te está generando este estrés? O inclusive muchas veces nos dicen, por ejemplo, particularmente con el estrés, que el estrés, desde niño, me recuerdo, o sea, que el estrés es algo que lo tienen los adultos. Y eso te va creciendo, te va haciendo crecer con el hecho de que tú cuando adulto tienes que tener estrés, porque ya eres adulto. Claro. No, y pasa también que tú dices, escuché una vez una mamá que le decía al hijo así, qué estrés vas a estar sintiendo tú si tú eres un niño? Está muy chiquito para estar estresado. Sí, y tú dices, mira, y cuando te das cuenta cómo nosotros, las mamás o los papás, le transmitimos ese estrés a los niños. Claro, claro. Y entonces ya viene una alteración del sistema nervioso autónomo, si están irritables, si no descansan, temas de crecimiento, de irritabilidad, de que empiezan ya a normalizar. Hacerlo sentir mal por sentir estrés. O le dices no llores, no tienes por qué llorar, Eso. ¿por qué estás llorando si yo no te pegué o no te dolió? Entonces, también está el tema del abordaje. Y parece tonto a veces, dice, bueno, pero solo tendría que tratar a algún psicólogo. Le digo, no. Pero ahí entra el tema. Yo, por ejemplo, como profesional de la salud, me gusta empaparme mucho de eso. Aunque obviamente a veces hay cosas que uno se escapa de la mano. Claro. Ajá. Que refieres, pero por ejemplo puedes identificar un poco el cómo abordar eso. Porque es así. La intención también de estos espacios es que muchos profesionales de la salud, ya sean psicólogos, sexólogos, ginecólogos oncólogos, ginecostetra, urólogos, bueno, cualquier profesional de la salud, inmunólogo, pudiéramos unirnos y crear espacios quizás de cursos, conversaciones, conferencias, y más, los invito. Es que para un bienestar integral necesitas un equipo integral. Claro, entonces yo quiero romper ese mito de que la fisioterapia es solo física. Entonces estamos construyendo este cambio de paradigma, que es no solo lo integrativo, sino que yo busco es darle mi esencia y mi enfoque. Sí, y una última pregunta, Mari, o sea, recordando el tema principal que estamos, o sea, que del fisio roto,
tú con tu experiencia, has podido experimentar aprendizaje después de haber estado roto o estando roto? Uf, sí, claro. Por supuesto que sí. Mira, ese tema cuando a veces te pasa que tienes pacientes o que tienes proyectos que no se dan como tú quieres, porque muchas veces sucede, bueno, muchas veces no, la vida es así. La vida no es una línea recta donde tú dices, yo quiero ir aquí y vas en línea recta. Por eso es que se habla de que es como una montaña rusa. Me ha llevado a entender que en el caso del trabajo, la personalización es algo propio de nuestro trabajo. Y aunque suene trillado, porque ya he visto en muchos otros colegas o muchos otros profesionales que hablan de lo personalizado, que sí es cierto, pero cada paciente, cada persona es un abordaje totalmente diferente. Por eso es que entiendo que la escucha activa es lo que hace la diferencia o lo que marca la diferencia en que puedas entender cómo se siente ese paciente para poder generar digamos, plantearle un plan como de tratamiento para poder ir progresivamente evolucionando. Porque eso es importante, que el paciente entienda que la participación activa es solo de ella o solo de él. Porque a veces pasa que los pacientes quieren curarse de una sola vez, lo que escuchamos ahora como la inmediatez. O sea, yo voy al fisioterapeuta, él me quitó el dolor La de aquí, recuperación me quitó el dolor de aquí y listo, ya yo voy a estar chévere, ¿no? Pero ¿qué te generó ese dolor? Yo te puedo poner algún aparato, o te puedo decir la postura, o vamos a hacer tales ejercicios, pero es que va más allá del movimiento. Y el movimiento es emoción. O sea, la emoción te genera un movimiento, ese movimiento genera una postura, qué postura tienes, qué pensamientos te dice, cómo está tu sistema nervioso, cómo está todo lo que te rodea. Entonces yo pienso que hoy en día hay que buscar estrategias que integren, de que la persona pueda ir un poquito por aquí, un poquito por allá, hilando, para que realmente pueda sostener en el tiempo esa efectividad de su tratamiento y no se sienta frustrado. Ni se sienta frustrado el paciente, ni obviamente el fisioterapeuta. Y también otra cosa importante es que como profesionales tenemos que entender que no todos los pacientes son para nosotros. Una vez un profesor me dijo, Mariana, cada uno de los pacientes que a ti te llegan es porque no solo lo atraes por energía, sino porque necesita que tú seas quien lo atienda. Pudiera parecer que, ay, no, pero fue porque me lo refirieron o porque fue que solo pasó por ahí y yo estaba ahí afuera y me dijo, ay, tú eres fisioterapeuta. No, nada es casualidad. Todo también confluye en la ley de atracción y en la manera en cómo yo como profesional puedo gestionar esa energía, no solo como profesional, sino como persona, para poder irradiársela a las personas con las que entro en contacto diariamente. Eso me parece súper interesante. Bueno, me gusta mucho, Mariana. Bueno, mira, ya veo que se me calmaron un poquito con las preguntas. Y como bueno, pues a nosotros también nos gusta hacer los episodios también que sean bien ligeros para que pues tengan el tiempo de disfrutarlos. En base a este tópico de la fisiorrota, yo quiero dejarle una reflexión de algo que escribí por allí, que vi a raíz de una historia, y se las voy a leer. El tazón del maestro y las manos que curan. Cuenta por ahí que en un antiguo dojo, una joven fisioterapeuta se sentía devastada y frustrada. Tras años de tratar lesiones ajenas, ella misma sufrió una rotura que la alejó de las camillas. A esto podemos entender que no solo puede ser una lesión física, sino también emocional o de agotamiento. Se sentía un fraude y se preguntó que si ella servía para eso. ¿Cómo voy a arreglar a otros si yo misma estoy roto?
rota o no me siento capacitada. Se preguntaba mientras miraba su rodilla vendada y sus manos temblorosas porque lo reflejaba en la rodilla por el miedo que sentía. En la rodilla se reflejan mucho las sensaciones de miedo. Un día visitó a un viejo maestro que estaba reparando un tazón de té cerámico. El tazón se había caído en 1000 pedazos, pero el maestro, con una paciencia infinita, unía los bordes con una resina mezclada con polvo de oro. Maestro, ¿por qué no simplemente compra uno nuevo?, pregunta la joven. Ese tazón ya nunca será suave ni perfecto. Sus grietas se ven a kilómetros. El maestro levantó el tazón hacia la luz. Las líneas de oro brillaban como relámpagos atrapados en la cerámica. Tienes razón, dijo el anciano, no es perfecto, pero ahora es irrompible. Por el mismo sitio donde se dio. Este tazón ahora sabe lo que es el suelo, conoce el impacto y sobre todo conoce la reconstrucción y la transformación. Un tazón nuevo es solo un objeto. Este tazón es una victoria. La joven miró sus propias cicatrices y entendió. Una fisioterapeuta que nunca ha estado rota tiene técnica, pero la que ha sido reconstruida tiene empatía. Así que estar rota no te quita autoridad, te da una herramienta que no se estudia en la universidad. La capacidad de mirar a tu paciente a los ojos y decirle con total honestidad, sé lo que duele o sé que te duele y yo sé que también puedes volver a estar de pie. Tus grietas no son defectos de fábrica, son las líneas de oro que te permiten curar no solo con las manos, sino con la experiencia. Así que hoy quiero dejarles esa reflexión, agradecerles por habernos acompañado en este episodio. Recuerda que un noble gesto de darle me gusta, suscribirte, activar las notificaciones y, ¿por qué no?, compartir este podcast si sientes que a alguien le puede ser útil, ya sea un fisio, ya sea un psicólogo, a cualquier profesional de la salud o, ¿por qué no?, a cualquier profesional. No solo tiene que ser de la salud, pero cualquier persona en que tú sientas que se sienta identificado con el tema del cansancio, del agotamiento, del burnout, de la comparación, de la fatiga, de la expectativa de ser perfecta o perfecto, de ser el mejor, compártelo, por favor. Y debemos entender que cada uno de nosotros es una pieza única. Y si tú eliges que a través de esas grietas puedes más bien crecer y ser mejor, créeme que vas a ser más humano y más empático para dedicarte a hacer las cosas con amor y compasión. Así que nos vemos en el siguiente episodio y por favor recuerda suscribirte, acompáñanos, darle me gusta y estar atento a nuestro contenido, no solo en nuestro canal de YouTube, sino también en nuestro Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao.